También de local, el saludo de por medio allí de los protagonistas. Cordialidad de un equipo de San Lorenzo más rayadito que nunca. En vivo por las pantallas de Tigo Sports junto a Federico Pérez, ya listos para este choque y sobre el horario. Va a autorizar ahora Sergio Melgarejo. Arranca el compromiso, ya se juega el fútbol. Hay alegría, chocan Guaraní de Trinidad y Sportivo San Lorenzo. Sacó del fondo. Zona defensiva de Guaraní, va atacando de vuelta entre líneas el rayadito, llega Ripoll, el centro contra el área, el portero responde con peligro, llega San Lorenzo, Juan Marcelo después apaga un poco el fuego por ahora, incomodando a Armando Torres por el costado izquierdo a la defensa de Guaraní, como carga por lo alto el rayadito. Va el centro al segundo palo, travesaño, palo bonito para Guaraní de Trinidad, acaba de zafar, avance San Lorenzo. Que bien, Ripoll va ganando por el costado izquierdo, puede meter la pelota en la zona caliente, va al centro contra el área, no la sacan bien, está el primero para San Lorenzo, la posibilidad de tiro y Mereles la toca, la pelota después se va por encima del travesaño. Y atención con este avance, va San Lorenzo, el pase profundo para Torres, prende de vuelta Armando Torres por izquierda, obliga a la salida del central hasta la zona y atención con el hueco que dejó atrás. Si encuentra para meter la pelota contra el área, es peligrosa, va Ripoll con el centro, está el quite defensivo, insiste San Lorenzo, va por la izquierda, está el primero, Torres y el tiro, ¡gol! ¡Gol de San Lorenzo! El rayadito golpea primero. El hombre en cuestión, el que estaba representando un gran dolor de cabeza para la defensa, se soltó de vuelta, operación sin falta, atención con el logro, va Quintana, lo puede marcar Quintana, el segundo está para tirar la diferencia, falta fuera del área y tiene que ser roja, Tendrá que tener la personalidad porque esta falta es, sí, correcto, se va expulsado Richard Monjes, afuera del área fue la falta, Mereles la conecta con Tietze, atención con esta, buen avance de Agüero, le pegó al arco. Quería fuera el tiro, robó Víctor Agüero, llegando a la hora de juego, va el envío contra el área, primero corta, jugada preparada, el Toto Ferreira mete el centro, Toto Villamayor mejor dicho, segundo palo, está el segundo, el tiro al arco, palo, travesaño Salvador, insiste San Lorenzo otra vez, Villamayor, el Toto tiene por el costado izquierdo, que bien la hizo, la pisó, la escondió, la guardó, toca para atrás, Urán abre por el lado, recupera Guaraní, ataca por izquierda, está buena, atención con Ripoll, Ripoll por el costado izquierdo, presionado por Arce, encaró Ripoll, Galeano y el soporte. Operación provisoria que deriva en la tenencia de Urán, cambia de frente Urán, qué buena pelota, al medio y chau, al medio y lo liquida San Lorenzo, está para Ripoll, afuera el tiro del 10, llegó sobrada, 20 la pelota, intentó colocarla al palo izquierdo, sacó Navarro, el salto fue y la metió para adentro Torres, entró la Quintana, abrió para la derecha, está el segundo, está el segundo, está el segundo, ¡palo! Palo bonito otra vez para Guaraní. El partido no está sentenciado solamente por el resultado, aunque aquí puede liquidarlo. Torres le pega, Torres le pegó. Afuera el remate muy cruzado. Se le cerró el ángulo en la corrida, pero qué bien. Ha sacado ventaja otra vez Torres. Le ha jugado un tremendo partido, Federico. Miño la pelea y abrió por derecha. El Toto Villamayor vuelve al área y le pega el Toto. Cerró dentro del área chica Ever Mereles con ambas manos, la sacó a un costado, Villamayor va por derecha. Cambia de lado el Toto, hasta el medio, buena bola, atención, ¿por qué no ahora? Es el segundo, está Ripoll para el segundo, Ripoll el segundo, ¡oh! Y cerró justo a tiempo, con sacrificio. Adversidades con las que tuvo que batallar en este partido. El quite y el final del partido, Melgarejo dice que no hay tiempo para más, que San Lorenzo trepa a la punta de la intermedia.